el 26 de abril de 1986. Una fecha que lo cambió todo. Ese día, lo que empezó como una prueba de seguridad bastante normal en una central nuclear soviética, acabó convirtiéndose en una catástrofe de escala planetaria. Y no fue un accidente imprevisible, fue más bien el resultado de una terrible cadena de decisiones que nos llevaron directos a lo impensable. Esa es la gran pregunta que vamos a desgranar hoy. O sea, ¿cómo es posible que algo diseñado precisamente para aumentar la seguridad pudiera acabar provocando un suceso que cambiaría la historia y el planeta para siempre? Bueno, pues todo empieza aquí, en el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Es que no estamos hablando de una emergencia que surgiera de la nada, no. Esto era un experimento, algo planificado que se fue de las manos de una forma espectacular y sobre todo trágica. A ver, el objetivo en sí tenía toda la lógica del mundo. Lo que querían comprobar era si, en caso de un apagón total, la propia inercia de las turbinas al girar podría generar suficiente electricidad para que las bombas de refrigeración del núcleo siguieran funcionando, al menos hasta que arrancaran los generadores diésel de emergencia. Era, en teoría, una prueba de seguridad. Pero es aquí donde la cosa empieza a torcerse y mucho. Para empezar, la prueba se retrasa horas, lo que hace que el reactor entre en un estado muy inestable. Luego, para intentar recuperar la potencia, los operadores lo bajan a niveles peligrosamente bajos, y en un acto casi desesperado por subirla de nuevo, retiran casi todas las barras de control. Vamos que, para entendernos, le quitaron los frenos al reactor. Y así, con esta tormenta perfecta, un diseño de reactor con fallos y una serie de errores humanos críticos, llegamos al momento clave, directos al borde del abismo. La 1:23 de la madrugada, justo en ese instante. Ese es el momento preciso en que todo salta por los aires, cuando se inicia la reacción en cadena que va a sellar el destino de Chernóbil y de miles de personas. En este punto ya está. No hay vuelta atrás. La potencia del reactor se dispara de una forma que nadie puede controlar. Lo que pasa en los siguientes segundos es pura física, violenta e imparable. El núcleo, como se suele decir, ha entrado en estado crítico. El resultado son dos explosiones brutales. Para que nos hagamos una idea de la fuerza de la que estamos hablando, la tapa del reactor, que era una estructura de hormigón y acero de 2.500 toneladas, sale disparada hacia el cielo como si fuera el corcho de una botella de champán. Una auténtica barbaridad. Y es aquí donde se revela el fallo de diseño más catastrófico de todos. Verán, a diferencia de la mayoría de reactores occidentales, los reactores de tipo RBMK, como el de Chernóbil, no tenían un edificio de contención, esa cúpula de hormigón reforzado. Así que, sin nada que lo frenara, todo el material radioactivo del núcleo fue expulsado directamente a la atmósfera. Pasamos ahora a lo que ocurrió justo después, al coste humano. El tono aquí se tiene que volver más sombrío, porque la historia de Chernóbil es, por encima de cualquier otra cosa, una historia de un sacrificio humano inimaginable. Se les llamó los liquidadores, cientos de miles de personas, bomberos, soldados, mineros, ingenieros, que fueron enviados a la zona cero para intentar contener lo incontenible, y lo hicieron a menudo con una protección ridícula contra la radiación. Hubo un caso especialmente terrible, el de los biorobots. Cuando los robots que enviaron para limpiar el grafito del techo del reactor quedaron fritos por la altísima radiación, ¿qué hicieron? Enviaron hombres que subían al techo en turnos que duraban apenas segundos, lo justo para no recibir una dosis mortal al instante. Las cifras del primer momento pueden parecer hasta pequeñas, pero son devastadoras. 2 trabajadores murieron en la propia explosión. 28 de los primeros en llegar, los bomberos, murieron de una forma horrible por el síndrome de irradiación aguda. Pero aquí viene lo peor. Los 50.000 habitantes de Pripyat, la ciudad que estaba al lado, no fueron evacuados hasta 36 horas después. 36 horas, expuestos a niveles de radiación letales. Pero es que el desastre no fue solo nuclear. Fue también un desastre político. La primera reacción de la Unión Soviética no fue de alerta ni de pedir ayuda, fue de secretismo. Intentaron ocultar la magnitud de lo que había pasado al mundo y a su propia gente. Para que entendamos la escala de esto, la cantidad de material radioactivo que se liberó a la atmósfera fue 400 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. Una nube invisible, silenciosa y mortal empezó a viajar por toda Europa. Y el contraste era increíble. Mientras la Unión Soviética guardaba un silencio absoluto por miedo al coste político, a miles de kilómetros de allí, en Suecia, las alarmas de una central nuclear empezaron a saltar. La nube radiactiva había cruzado fronteras y el secreto, claro, ya no se podía mantener. Hicieron falta 3 largos días y la presión internacional para que el gobierno soviético por fin admitiera que sí, que había ocurrido un accidente grave. Para entonces, la lluvia radiactiva ya estaba cayendo sobre gran parte del continente.
El legado de Chernóbil, por supuesto, va mucho más allá de esos primeros días. Es una historia de obras de ingeniería monumentales, de cambios ecológicos totalmente inesperados y de unas consecuencias geopolíticas profundísimas que de hecho todavía resuenan hoy en día. Contener ese reactor destruido ha sido un desafío de ingeniería épico. Primero, en 1986 construyeron a toda prisa el famoso sarcófago de hormigón. Y décadas después, en 2016, se deslizó por encima una estructura nueva y colosal, el nuevo confinamiento seguro, que está diseñada para aislar los restos durante al menos un siglo. Y alrededor de la central, claro, se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros a la redonda. Ciudades y pueblos enteros fueron abandonados de la noche a la mañana, convirtiéndose en auténticas cápsulas del tiempo de la era soviética, un área prohibida para que viva gente de forma permanente. Pero aquí viene una de las paradojas más increíbles de toda esta historia. En ausencia de seres humanos, la naturaleza ha vuelto con una fuerza imparable. La zona de exclusión se ha convertido en un refugio para la vida salvaje. Hay poblaciones de lobos, de jabalíes, de osos, que están prosperando de una manera que nadie se esperaba. Y el impacto, por supuesto, no fue solo medioambiental. El coste económico de la limpieza, que fue gigantesco, sumado al golpe brutal a la credibilidad del gobierno soviético, bueno, pues muchos historiadores lo consideran un factor clave que aceleró la caída y la disolución de la Unión Soviética solo 5 años después. Y así cerramos este recorrido. Chernóbil nos deja una pregunta final que es bastante inquietante y que va mucho más allá de la física nuclear. Nos obliga a pensar en el coste de la arrogancia, en el del error humano y sobre todo nos obliga a preguntarnos cuál es el precio devastador que puede llegar a tener un secreto.